Noticias. Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada. El Ministerio de Salud de Siria elevó hoy a 89 la cifra de muertos, entre ellos más de 30 mujeres y 5 niños, y a 277 la de heridos por un ataque terrorista con drones perpetrado este jueves contra una academia militar en la ciudad de Homs, y alertó que estos números podrían seguir aumentando. Otras organizaciones no gubernamentales en el terreno dan cuenta de que los fallecidos ya superaron el centenar. El ataque, el más mortífero en años recientes después de la guerra, se produjo durante una ceremonia de graduación de cadetes y hoy tuvo lugar el funeral. El gobierno del presidente Bashar al-Assad, que decretó 3 días de duelo oficial a partir de hoy, atribuyó el ataque a organizaciones terroristas apoyadas por partes internacionales, pero por el momento ningún grupo ha reivindicado el crimen. Tras el atentado, la defensa siria lanzó un ataque con artillería y misiles contra 60 objetivos terroristas en el noroeste del país. Los gobiernos de Venezuela, Irán, Rusia y Belarus condenaron los hechos y enviaron condolencias a Damasco. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de un portavoz, también rechazó toda forma de terrorismo en territorio sirio. Y Venezuela emitió una orden de arresto internacional contra el opositor Juan Guaidó tras la publicación de un documento de una corte federal estadounidense que revela delitos perpetrados por el exdiputado en relación con apropiación indebida de los activos de Citgo, la filial de PDVSA en ese territorio. El que se autoproclamara presidente venezolano en el pasado se encuentra desde hace meses exiliado justamente en Estados Unidos. La Fiscalía venezolana comunicó que fueron abiertas 28 causas contra Guaidó y sus cómplices por los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho y distracción de dinero y valores públicos, legitimación de capitales, asociación para delinquir, entre otros cargos. El Ministerio Público anuncia que en vista de estas revelaciones, las cuales han sido proporcionadas por una corte federal en los Estados Unidos de América, ya posteriormente daremos los detalles, en donde se revela que la banda de Juan Guaidó y él personalmente, utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América. Y es que Estados Unidos se ha visto obligado a cambiar su postura pública con relación a Venezuela. En el diálogo de alto nivel de seguridad con México, en el que participó ayer el secretario de Estado Antony Blinken, Washington informó nuevas medidas para repatriar a los migrantes venezolanos en territorio estadounidense, afirmando que ya existen las condiciones de seguridad necesarias para que regresen al país sudamericano. Este es uno de los resultados de la visita de Blinken a México para discutir la crisis migratoria, el tráfico de fentanilo y de armas. Funcionarios de ambos países compartieron los resultados de unas conversaciones que el propio Blinken calificó como extremadamente positivas y productivas. En tanto, su homóloga mexicana Alicia Bárcenas le espetó: creemos en puentes, no en muros, en referencia al tema espinoso del encuentro, la decisión de Biden de retomar la construcción del muro anti-inmigrantes de Trump. En el asunto de las drogas, la parte mexicana propuso la creación de un cuerpo internacional que integre a todas las naciones que produzcan los químicos precursores del fentanilo, para así establecer una red de colaboración más cercana entre ellos y llegar a acciones multilaterales concretas para combatir el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Y la crisis migratoria no es exclusiva de América. En Europa también es un asunto de preocupación. Sobre el tema, en la cumbre europea en Granada trascendió hoy que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acusó a la Unión Europea de haber violado y forzado a Hungría y Polonia a aceptar los recientes acuerdos sobre el Pacto de Migración y Asilo, puesto que ambos países votaron en contra, pero aún así se aprobaron sin su visto bueno. Y es que el Pacto de Asilo, que todavía debe negociarse con el Parlamento Europeo, fue aprobado por los Estados miembros por mayoría cualificada y no por unanimidad, y establece un mecanismo obligatorio de solidaridad entre los Estados miembros en caso de que uno de ellos se enfrente a una situación excepcional vinculada a llegadas masivas de migrantes a sus fronteras. Así lo dijo Orbán. There is no agreement on immigration because previously we decided that migration will be regulated on a unilaterally agreement basis, which was changed last meeting. Poland and Hungary was not satisfied with the proposal, but they pushed us through, pushed through the proposal. So Hungary and Poland was totally left out of that. So after this, there is no any chance to have any kind of compromise and agreement on migration. Politically, it's impossible. Not today, generally speaking. Y el presidente ruso Vladimir Putin reveló informes preliminares de la investigación sobre el accidente aéreo en el que murió el jefe de la contratista privada Wagner en agosto pasado, según los cuales la caída de ese avión pudo haberse debido a una explosión de granada dentro de la nave y no a una acción externa de derribo. Руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Но следствие не завершено. Y al cierre le informo que el Premio Nobel de Paz 2023 se dio a conocer hoy. Se le otorgó a la iraní Narges Mohammadi por considerarla una relevante activista por los derechos de la mujer en Irán, pero actualmente en prisión por varios cargos imputados por Teherán, entre los que se encuentran difusión de propaganda contra el sistema, actuar contra la seguridad nacional y desobediencia civil. La categoría de paz en estos galardones siempre es la más polémica por los intereses políticos que inciden en la selección, y este año no es la excepción. Así va el mundo hasta esta hora. Continúo informándose al mediodía. Muchísimas gracias a ti, Anisley. Y lo decíamos en titulares, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo una declaración sobre la situación en la República de Haití, a la que damos lectura a continuación. Haití sufre una grave situación humanitaria y de seguridad que agudiza la inestabilidad social y la pobreza causadas por siglos de saqueo colonial y neocolonial, subdesarrollo e intervención extranjera. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución que autoriza el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, cuyos efectivos podrán utilizar la fuerza en su ámbito de acción. No es la primera vez que el Consejo mandata un despliegue militar en ese país. En esta ocasión responde a una petición de las autoridades haitianas. Cuba está a favor de la paz y la estabilidad en Haití, primer país latinoamericano y caribeño en sublevarse contra el colonialismo europeo, en alcanzar su independencia y abolir la esclavitud en el hemisferio occidental. Defendemos los legítimos derechos de su pueblo a encontrar una salida pacífica y sostenible a los enormes desafíos que enfrenta sobre la base del pleno respeto a su soberanía. La principal tarea pendiente de la comunidad internacional con Haití no es enviar un contingente militar. Esa hermana nación caribeña, con la que la comunidad internacional tiene una enorme deuda moral, necesita más recursos financieros para su desarrollo. Requiere con urgencia más y mejor asistencia y cooperación internacional, no solo para su reconstrucción, sino además para avanzar en el desarrollo sostenible del país. Lamentablemente, muchos de los montos de ayuda financiera y material comprometidos por la comunidad internacional para Haití, como ayuda al desarrollo y para hacer frente a los efectos de los desastres naturales, fueron insuficientes, no se desembolsaron o se absorbieron para gastos propios por innumerables organizaciones no gubernamentales extranjeras y agencias de ejecución de programas. En muchas ocasiones no se respetó la voluntad de las autoridades haitianas ni las prioridades que éstas establecieron.
Cuba reitera el llamado a abordar la situación en Haití con la debida atención a los problemas estructurales, económicos y sociales del país. Insiste a su vez en la necesidad de establecer mecanismos efectivos de ayuda que garanticen el uso eficiente de todos los recursos que aporta la comunidad internacional en beneficio del pueblo haitiano. Apoyamos el llamado de la Comunidad del Caribe, CARICOM, a favor de una estrategia de desarrollo a largo plazo en Haití. Nuestro país ha cooperado con Haití y concentrado sus esfuerzos en áreas en las que mayor impacto se puede alcanzar, como la salud pública, elemento clave de la sostenibilidad y la estabilidad social de Haití, y también la energía, el agua, la educación, la agricultura y el deporte. De manera ininterrumpida, Cuba ha mantenido desde 1998 una brigada de profesionales y técnicos de la salud en Haití para apoyar de forma incondicional a su pueblo, incluso durante el impacto de eventos meteorológicos y sísmicos, el brote de cólera y la pandemia de COVID-19. Cuba mantiene su compromiso solidario con Haití y le continuará brindando su ayuda incondicional. El noble pueblo haitiano necesita y merece más recursos y cooperación de la comunidad internacional. La Habana, 6 de octubre de 2023. Y esta mañana el director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, el ingeniero Félix Estrada Rodríguez, ofreció una actualización de la situación electroenergética en el país en diálogo con el periodista Bernardo Espinosa. Tenemos un fragmento. Estamos planificando alrededor de 410 megawatts en el pico de afectación, para una disponibilidad de 2.560 y una demanda de 2.900. Esa es la situación de ayer. Ayer habíamos informado de que la unidad número 5 de Rente podía estar en servicio, la mayoría no estuvo en servicio, por eso el incremento de la afectación en el horario de ayer. Y esa unidad debe estar en arranque hoy, aunque no está considerada para el horario pico, pero debe estar incorporándose al sistema con alrededor de 70 megawatts. Félix, en días recientes, incluso ayer, usted comentaba de que no se contaba en el sistema con algunas unidades de generación, capacidades de generación de la generación móvil en la bahía de La Habana. Queríamos preguntarle, ¿ya fue completada la capacidad de generación de las conocidas patanas en la bahía de la capital? Sí, ayer en el transcurso del día, se pudo incorporar al sistema, como se había informado también ayer, las unidades de la patana de regla, una generación que aporta alrededor de 50 megawatts al sistema, y está también establemente ahora en estos momentos operando la generación también que está en Melones. O sea, las dos patanas que se encuentran en la bahía están operando ahora mismo con capacidad de combustible y capacidad de generación suficiente. Y se continúa trabajando en la unidad número 6, el ciclo combinado de Boca de Jaruco del proyecto Energas, una unidad importante de la empresa mixta Energas que aporta más de 100 megawatts al sistema. Sí, esa máquina debe incorporarse en el transcurso de la semana que viene y hoy es un día vital para el mantenimiento, o sea, las acciones de mantenimiento van a dar como resultado la incorporación de esa unidad la semana que viene al sistema, y como usted decía, más de 100 megawatts incorporados con gas acompañante, o sea, con un combustible que está disponible ahora mismo para la operación. Se trabaja también en la generación térmica en todas las termoeléctricas para mantener la mayor disponibilidad posible de las máquinas, de los bloques, de la térmica, que hay que decirlo, siempre lo hemos reconocido en este contacto, generalmente en estos momentos de contingencia, cuando hay escasez del diésel para la generación distribuida, la térmica ha estado por encima de 1.100, 1.200 e incluso 1.300 megawatts. Sí, hemos estado teniendo un promedio alrededor de 1.300 megawatts de disponibilidad en la generación térmica. Es la generación base del sistema, como se ha informado varias veces, y además el consumo de combustible nacional es importante. Esas unidades están diseñadas para trabajar 24 horas, no así como los grupos electrónicos de emergencia, los grupos electrónicos diésel, que es un grupo que su régimen de trabajo es inferior a las 24 horas del día. Estas unidades están diseñadas para trabajar en la carga base del sistema y con un consumo de combustible nacional. El viceprimer ministro y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, chequeó en Cienfuegos las medidas que se implementan en ese territorio para garantizar el ahorro energético. Durante su visita de trabajo, el dirigente dialogó con directivos y trabajadores de la termoeléctrica Cienfueguera, una de las más estables del país.
Sin interrupciones en la generación eléctrica, la planta Cienfueguera lleva 190 días sin salir del sistema. Y aunque las cargas de sus bloques no están a total capacidad, el colectivo acomete acciones como por ejemplo la construcción de 2 chumaceras en aras de iniciar un mantenimiento en la unidad 3 que permita su recuperación en cuanto a una mayor disponibilidad al sistema electroenergético nacional. Acerca de la dinámica fabril que actualmente vive la industria cienfueguera, indagó sobre otros temas el viceprimer ministro Ramiro Valdés Menéndez. El modelo innovador de gestión creado aquí hace 2 años, pero que tiene como antecedente un consolidado movimiento de la ANIR, respalda no solo la solución de las deficiencias tecnológicas, sino reajusta nuevos equipamientos a esta estructura que data de más de 4 décadas. En tanto, Valdés Menéndez se interesó por la fuerza laboral que es capaz de diseñar estrategias en aras de ser resolutivos ante problemas de ingeniería que presenta la planta. También el comandante de la Revolución conoció sobre los beneficios que reporta a los trabajadores el actual sistema de pago por la eficiencia económica y productiva desde que se constituyeron como empresas recientemente. De igual manera, el completamiento de una buena parte de los puestos claves, vacantes hasta que la propia termoeléctrica desarrolló cursos de preparación, fue otro de los asuntos que examinó el viceprimer ministro. De conjunto con las máximas autoridades de la provincia y el Consejo Energético, se sostuvo un análisis acerca de las medidas que implementa el sector. Aquí el dirigente instó a continuar el trabajo con los altos consumidores y enfatizó en el encargo colectivo que tienen en cuanto a la detección y el empleo de sanciones ante el robo de electricidad. Así trascendió este encuentro donde Valdés Menéndez exhortó a extremar la vigilancia sobre varios asuntos con incidencia en la generación eléctrica y el ahorro que se puede lograr en los sectores residencial y del empresariado para minimizar su impacto negativo en la economía del territorio y el país. Mayelín del Sol, Canal Cubano de Noticias. Muy buenas tardes, siempre es un placer saludarlos. La presencia a más de 5 kilómetros de altura de una vaguada que está justo sobre el centro de Cuba está aportando, además de un incremento significativo de la humedad, ciertas condiciones de inestabilidad. Eso, además de estimular la nubosidad, sobre todo por la tarde, también está incentivando los chubascos y las lluvias, que en las últimas horas han llegado a ser fuertes y hasta localmente intensas, sobre todo en Camagüey, con acumulados de 128 milímetros o 128 litros por cada metro cuadrado en Guaymaro y 78 milímetros en Nuevitas, ambos en esa provincia. Una situación similar continuará durante esta jornada. Ahora mismo en sentido general es poca la nubosidad, algunos nublados parciales se incrementan sobre todo en los cayos al norte de Ciego de Ávila, también en localidades de la región oriental. Gradualmente esa nubosidad se incrementará a partir de ahora del mediodía y por la tarde los chubascos, las lluvias y las tormentas eléctricas en centro y en oriente que pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche, mientras que en las provincias occidentales estará parcialmente nublado. De forma puntual pudiera nublarse, pero con solo aisladas lluvias. Asimismo, por la noche, poca nubosidad hacia el occidente del país. Los nublados parciales continuarán en centro y en oriente, y como ya les decía, todavía la posibilidad de aislados chubascos y lluvias, restos de toda la nubosidad que se incrementa en el horario de la tarde. Las temperaturas se mantienen en el entorno de los 31, 34 grados Celsius, 30 grados en el caso de Villa Clara, sobre todo hacia zonas de su costa norte. Por la noche estarán en el entorno de los 24, 26 grados Celsius hasta 27 grados en Santiago de Cuba y también en la Isla de la Juventud. Los vientos variables débiles, excepto en la costa norte occidental, donde van a estar soplando desde el nordeste, también del norte en ocasiones, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje todavía en el norte oriental y en el resto de las costas la mar estará tranquila. Así que ya usted sabe, otra jornada donde sigue la inestabilidad, sobre todo en centro y en oriente, con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía. Cuídese mucho y tenga buen día. Las gracias a ti, Ailín, siempre por estar con nosotros. Y el Memorial de la Denuncia documenta las acciones consumadas por el gobierno estadounidense contra los cubanos, la revolución y su líder histórico, Fidel Castro. La periodista Ebelixe Tamilé nos acerca a ese espacio destinado a recordar hechos que no pueden ser borrados de la memoria nacional. En el Memorial de la Denuncia, desde su inauguración en 2017, el pueblo cubano acude a rendir merecido tributo a las más de 3.000 víctimas de las continuas agresiones del imperialismo a nuestro país. Nuestro memorial, aunque asume a toda la población, a todas las edades,
tiene objetivos muy puntuales. Va dirigido fundamentalmente a los adolescentes y a los jóvenes. Con acertada combinación de elementos históricos y tecnología, el museo cuenta con 6 salas expositivas donde se muestran pruebas contundentes acerca de la historia de hechos vandálicos y criminales contra la mayor de las Antillas. ¿Qué importancia tiene, por tanto, este museo? ¿Por qué abrió sus puertas? Recoge la historia de las agresiones del imperio contra Cuba por más de 60 años. Incluso un país que ha sido declarado terrorista por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuando realmente ha sido acechado por más de 60 años por el propio gobierno norteamericano. A través de un conjunto de técnicas aplicadas al concepto de museografía, se expone la verdad, una verdad irrefutable de quienes son los patrocinadores del terror. Ante todo es que la política exterior del gobierno de los Estados Unidos está muy asociada y muy vinculada a los grupos contrarrevolucionarios, a los grupos anticubanos. Por ejemplo, en el año 1976, cuando se crea el CORU, una organización terrorista, una organización que financió a las dictaduras militares del Cono Sur, liderado por Orlando Bosch y también Luis Posadas Carriles, vamos a ver que uno de los objetivos esenciales de ellos era secuestrar a funcionarios diplomáticos cubanos y sobre todo realizar planes o actos terroristas contra nuestras sedes diplomáticas. Memorial de la Denuncia, sitio donde la memoria crece, Tribunal de las Víctimas de Terrorismo, lugar donde se alza la voz para reclamar justicia. Evelixe Tamile, Canal Cubano de Noticias. En el Museo Parque Nacional La de Majagua ya se prepara la celebración del Acto Nacional por el aniversario 155 del inicio de las luchas por la liberación de nuestro país. En ese sitio histórico laboran hoy constructores, artistas y técnicos en conservación de objetos patrimoniales. En el hoy Museo Parque Nacional La de Majagua tuvo lugar el levantamiento armado del 10 de octubre de 1868, suceso que marcó el inicio de la lucha libertaria cubana. En ocasión de celebrarse dentro de unos días el 155 aniversario del importante acontecimiento, allí se realizan acciones de conservación, entre las que destacan perfeccionamiento de jardinería, cambio de luminarias y pintura, así como aplicaciones de sustancias protectoras. Al decir de quienes rectoran procesos culturales en el municipio de Manzanillo, territorio donde se encuentra ubicado el Parque Museo, para conmemorar la efeméride también se brindarán atractivas propuestas a los pobladores de la comunidad La de Majagua. Y entre lo más relevante podemos decir que constituye una novedad la presentación del recorrido virtual, un recorrido virtual al que los realizadores de Cinesoft Santiago, bueno, hace unos meses atrás vinieron, hicieron las grabaciones, la presentación y bueno, la multimedia está lista y yo creo que eso va a ser de lo novedoso que podemos presentar. Igual está previsto presentaciones de libros, conferencias, a cargo por supuesto de especialistas e investigadores de la ciudad. Recientemente estuvimos presentando por el investigador, el historiador Delio Orozco, la enciclopedia Carlos Manuel de Céspedes, que también de una manera u otra promueve la historia del patricio Céspedes, y creo que va a ser algo que va a estar al servicio de la comunidad, del sistema educacional y bueno, de todos los manzanilleros. Tenemos también previsto espectáculos para niños, para adultos, la guerrilla teatrero, que todos los años hace la ruta de Céspedes, bueno, pues comienza el propio día 10 de octubre y bueno, estaría alrededor de 4 o 5 días pasando por distintos sitios que Céspedes acampó una vez que inició la gesta en el 68, en 1868, aquel 10 de octubre. En La de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes proclamó la independencia, inició la abolición de la esclavitud y por vez primera se juntaron los cubanos de todas las razas y credos en pos de un anhelo común, la libertad. En Gran Maya, Kelin Pérez, Canal Cubano de Noticias. Buenas tardes. 47 años se cumplen hoy
del abominable crimen en Barbados, en el que perdieron la vida 73 personas, incluidos los 24 integrantes de la delegación cubana de esgrima, que ganó todas las medallas de oro del Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte. La gloriosa escuadra de jóvenes esgrimistas, que tenían como promedio 20 años de edad, estaba compuesta por 5 atletas del florete en uno y otro sexo, y la misma cifra en las modalidades de espada y sable, ambas en el sector masculino. Completaban el equipo 4 personas a cargo del cuerpo técnico. Las escenas de dolor fueron y son imborrables, escenas dejadas a través de uno de los más brutales actos de terrorismo ejecutados contra la Revolución Cubana. En esta emisión rendimos tributo a las víctimas de ese horrendo atentado. Cuba toda, en especial su movimiento deportivo, honra la memoria de los mártires de Barbados. Continuamos entonces con el torneo preolímpico de voleibol masculino que transcurre en Brasil. No hay noticias agradables para nuestra selección porque cayó precisamente ante el cuadro anfitrión en 4 parciales. Vamos a, en este momento, apoyarnos en la web del torneo para conocer los detalles de este desafío en el que Cuba perdió, reitero, en 4 parciales. Empezaron con ímpetu los cubanos, ganaron el primer parcial 25-23, pero la reacción de los cariocas no se hizo esperar y se agenciaron los siguientes parciales del encuentro: 25-18, 25-20 y 25-20. Recordemos que se habían visto las caras en un torneo preolímpico la última vez en el año 1987 y en aquella oportunidad ganó Cuba. Bueno, pues ahora hubo desquite de esta selección de Brasil. Selección de Brasil que dominó en los departamentos fundamentales de juego. En el ataque 47-46, digamos que fue el departamento donde hubo más paridad en este sentido, pero ya en el resto fueron muy superiores los brasileños. En bloqueo 13-7, en el servicio 6-3. Además, Cuba le concedió a Brasil un total de 32 puntos por errores. Vamos entonces a conocer detalles además de los más destacados en el orden individual. Por Brasil, Darlan con 20 puntos y Lucarelli, autor de 14 unidades. Por Cuba, lo más sobresaliente en el ataque, Marlon Jan con 19 y 13 aportó aquí Jesús Herrera. Realmente el panorama se torna en extremo complejo para este equipo cubano, sus aspiraciones de poder avanzar, digamos, de manera directa a los Juegos Olímpicos de París en el año 2024, porque ya no depende de ellos, sino también de una serie de combinaciones. Entonces, pasamos al béisbol. Hace apenas unos minutos terminó el partido entre Cuba y Curazao correspondiente a la Copa del Caribe, segunda presentación del conjunto antillano, y le ganó a Curazao con pizarra de lechada de 4-0. Choque a 7 innings, como se está jugando en este accidentado evento que no ha podido tener una feliz realización a causa de las inclemencias del tiempo imperantes en los últimos días en la ciudad puertorriqueña de San Juan. En este partido abrió el derecho camagüeyano José Ramón Rodríguez. También estuvo trabajando el espirituano Yanquiel Mauri. A continuación, el zurdo artemiseño Gionel Gutiérrez y cerró Yeudi Reyes. Por lo tanto, segunda victoria para Cuba, que había ganado en la fecha inaugural al conjunto de Islas Vírgenes estadounidenses por nocaut de 11-1, y le va quedando entonces al equipo cubano la presentación de mañana ante la selección de Puerto Rico. Continuamos con más otros temas. Milainis Marín en 76 kilogramos y Yusneili Guzmán en 50 lideran la escuadra de lucha femenina que nos representará en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Con ellas conversó Guillermo Rodríguez. Realmente el Mundial para mí cumplió las expectativas en el sentido de que, a pesar de que no cogí la medalla de bronce y no pude pasar más de la semifinal, clasifiqué para mis Juegos Olímpicos. El ciclo pasado no pude, intenté varias veces y realmente era una competencia muy dura. Tuve rivales muy fuertes, todas las peleas, muchísimo nivel, y puedo decir que es una de las más duras competencias que he tenido. Todas las competencias las enfrento como para adelante y yo voy a dar lo mejor de mí y espero traer lo más, voy a esforzarme por ser campeona de los Juegos Panamericanos. La preparación está bien, está marchando bien, nos estamos entrenando a fondo. Espero que con la entrega diaria que tenemos
en cada entrenamiento, que todo salga bien. Y sí, como usted dijo bien antes, en Lima cogí plata y espero ahora mejorar el color de la medalla. La base de entrenamiento de Francia me aportó bastante, muchísimo. Creo que se tocaron varios aspectos ahí, tanto físicos como técnicos. Y pues nada, Serbia, mucha experiencia, no se obtuvo lo que se quiso, pero bueno, ahora enfrentarse al clasificatorio que queda en México y pues nada, dar la clasificación. Por estos días recordamos el centenario del presidente honorario y vitalicio del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández. Sobre la vigencia del legado de Fernández, Pavel Otero obtuvo declaraciones del secretario general del Comité Olímpico Cubano, Ruperto Herrera. Bueno, tuve el privilegio de ingresar o ser seleccionado para el Ejecutivo del Comité Olímpico en el 97 junto a Fernández. O sea que trabajé con él durante muchos años y ahora que está de presidente el compañero Richard, hemos mantenido todo el legado, toda la impronta de Fernández, toda la ejemplaridad y todo lo que Fernández hizo por el deporte. Como todos sabemos, el Comité Olímpico Cubano es la entidad que representa a Cuba en el deporte internacional y eso lo hemos mantenido con el mismo entusiasmo, con la misma disciplina que siempre tuvo Fernández en asumir todas las tareas propias del deporte. De la serie Hazañas Panamericanas del realizador Daniel Gotay, rememoramos hoy la labor de los pesistas cubanos, quienes en la edición de Habana 1991 consiguieron nada menos que 29 títulos de 30 posibles. En la historia de los Juegos Panamericanos, ningún deporte ha aportado más títulos a Cuba que la halterofilia. De un total de 908 medallas de oro que posee la mayor de las Antillas en estos certámenes, 159 pertenecen a esta disciplina. Pero hay una edición en particular donde los Hércules cubanos resultaron sencillamente letales. En La Habana 1991, los pesistas criollos demostraron con creces que eran la principal potencia en este deporte en el continente. Y a base de mucha concentración, fuerza y deseo, consiguieron agenciarse un total de 29 títulos de 30 posibles. Una verdadera hazaña panamericana. Solo el mosca venezolano Humberto Fuentes en arranque impidió que consiguieran una actuación perfecta. En aquella lid continental, ningún otro deporte logró aportar más títulos a la delegación cubana que las pesas. Una actuación que permitió en gran medida que Cuba anclara por primera y única vez en la historia en la cima de la tabla general por países. Realiza la primera fase del levantamiento. ¡Válido el levantamiento! ¡Válido el levantamiento! Daniel Gotay para el Canal Cubano de Noticias. Y este viernes debuta la dupla cubana de Noslén Díaz y Jorge Luis Alayo en el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa con sede en México. El rival del binomio antillano será su similar de República Checa en partido que comenzará a las 11 de la noche hora de nuestro país, según informa el colaborador Robert García del Corral. Así termina el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas tardes. También el saludo para ti, Dulier. Muchísimas gracias por este acercamiento amplio al panorama deportivo. Y en Camagüey funcionan más de un centenar de unidades de la empresa de farmacias y ópticas, las cuales han asumido el comercio electrónico en su quehacer cotidiano. Vamos a conocer más en el siguiente reporte. Para Regina López García, volver al lugar donde trabajó por más de 40 años como especialista de farmacia es una satisfacción que la convierte en una mujer virtuosa, con una verdadera vocación de servicio y con la humildad a flor de piel de quien ha sabido cumplir con la sociedad. Primero fui dependiente y luego seguí superando, me hice técnico. Y como técnico aprendí cómo tratar a la persona, cómo llegar a los pacientes. La farmacia forma parte de mi vida. Mientras que yo pueda, sigo vinculada y a trabajar y poder sugerirle a la nueva juventud todo lo que es mi poco conocimiento que he tenido de farmacia. Regina López García hoy es un referente para muchos otros profesionales del sector que por su desempeño cotidiano cuenta con el agradecimiento de los pacientes y sus familiares. Acudo a la unidad hoy a comprar el clonazepam de un niño autista y sí quisiera resaltar
el trabajo de la administradora y de su colectivo de trabajadores de aquí, de esta farmacia, por el trato amable, el trato agradable y la entrega que le han dado a que estos niños hoy tengan su medicamento controlado en una gaveta de esta farmacia. En estos momentos, en Camagüey funcionan 148 farmacias y un centro de producción de medicamentos de medicina natural que garantiza las demandas de la población. Y a tono con el proceso de bancarización, se abrió una tienda virtual que mantiene las ventas online y las entregas de los productos a domicilio. La tienda virtual de la empresa Farmacia Geóptica de Camagüey está funcionando hace 3 meses, con una buena aceptación por parte de la población, utilizando los canales electrónicos, que es lo que está en el futuro. Allí estamos ubicando algunos productos de medicina verde, tenemos productos de aseo del hogar, tenemos briquetas de carbón que también sirven para el hogar y bueno, vamos a ir incrementando la cantidad de productos que le vamos a ir ofertando a la población. Con el tema bancarización tan importante en estos momentos, se ya logró la implementación de 17 códigos QR en diferentes farmacias de nuestra ciudad. Estamos hablando de 3 en las farmacias principales en la ciudad de Florida, estamos hablando de 2 en la ciudad de Camagüey, una en la farmacia principal del municipio de Gemagüeyo y la otra del municipio de Najas. En Camagüey, como en muchas regiones de Cuba, una buena parte de esas unidades también benefician a los vecinos de comunidades rurales, quienes ya no tienen que trasladarse a adquirir los medicamentos a otras unidades distantes de su entorno. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias. El Código de las Familias, en vigor desde el año 2022, reconoce la institución de la Defensoría, estructura legal para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, se instituyó el Departamento de Defensoría Familiar, que ya brinda servicios en la provincia de Pinar del Río. De nueva creación, la Defensoría Familiar tiene a su cargo proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. En Pinar del Río, el departamento radica en la Dirección Provincial de Justicia y recibe a quienes lo precisen. Es un grupo, digamos, un grupo multidisciplinario que cada uno ejerce una función y que en un momento determinado la solución que se le pudiera dar a un caso puntual tuviera que estar basado en el criterio de un especialista. El departamento está integrado por 2 especialistas. Los defensores son 9 y consultores tenemos 10. El ejercicio de la Defensoría está en consonancia con la implementación del nuevo Código de las Familias en función de las personas vulnerables en el entorno civil, familiar, laboral y mercantil. Fundamentalmente tenemos comprendidos dentro de ese grupo a los menores de edad, a los adultos, a las personas con algún tipo de discapacidad que precisamente por su limitación que puedan tener en un momento pueden estar quizás violándose sus derechos, las posibilidades que como persona o como todo ser humano en un momento determinado pudiera ejercer de una manera adecuada como el resto de las personas. La estructura tiene como propósito impartir justicia a través de la figura del defensor y donde debe primar el carácter humanista de quienes lo ejercen. Las personas, si tienen un conflicto, pueden nombrar un abogado, pueden tener la representación de su abogado, pueden tener también el trabajo de la Fiscalía, que en definitiva dentro de sus funciones está velar por la legalidad en todos los procesos, pero digamos que el defensor va a ir un poco más allá. El defensor va a cuidar de que si en todos esos procesos por algún motivo hubo alguna violación o injustamente no se le dio una solución adecuada, este defensor va a venir a proteger y a garantizar de que realmente las cosas se resuelvan de una manera adecuada. La Defensoría Familiar resulta muestra de la voluntad política del Estado y el gobierno cubano de atender y proteger a sectores poblacionales. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Canal Cubano de Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de actualidad cultural. El Ballet Nacional de Cuba inaugura este viernes la temporada de jubileo para celebrar el aniversario 75 de su fundación y hasta el 28 de octubre interpretará grandes clásicos en el capitalino Teatro Nacional.
Para este fin de semana, el programa estrena el ciclo Coreógrafos Cubanos y para hoy se reserva Rara Avis de Alberto Méndez, La Cenicienta de Pedro Consuegra, Dionaea y Alfonsina de Gustavo Herrera, Fajísimo de Jorge García, así como El Cisne y Rítmicas y Leda de Iván Tenorio. Del 12 al 15 de octubre se ofrecerá Leyendas con las obras Bodas de Sangre y Carmen. A propósito, las entradas ya están a la venta en la taquilla del propio teatro. Del 20 al 24 se repondrán clásicos bailados y versionados por Alicia Alonso como Copelia, El Lago de los Cisnes y Don Quijote. El 28 de octubre será la gran gala por el cumpleaños 75 y se realizará un montaje mapping de Giselle, el más famoso de los ballets románticos, que fuera interpretado magistralmente por Alicia Alonso, y las coreografías Canto Vital de Azari Pliseski y la Séptima Sinfonía de Hugo Scholz. Del homenaje a exponentes del arte danzario en Cuba seguimos hablando. En la sede del Consejo Nacional de Casas de Cultura se inauguró la colección El Changó de Cuba, dedicada al Premio Nacional de Danza Johannes García. Las fotografías del artista Santos Toledo se acercan a la trayectoria de una de las figuras significativas de esa manifestación en Cuba. Johannes García cumplió 76 años con la suerte de que la danza vive en él. Al asistir a la inauguración de la muestra El Changó de Cuba, confesó su respeto por el trabajo del movimiento de aficionados y relató algunos de los secretos que lo hicieron brillar en la escena. Cuando uno baila con el contenido de lo que uno está expresando, uno se tiene que entregar, porque además, para eso investigarse. Y si tú coges el camino de esa investigación y te abre en mente y pudiéramos decir incluso fe, eso es un éxito. Las fotos que se exhiben en la sede del Consejo Nacional de Casas de Cultura dan fe de una vida dedicada a la danza. En imágenes ahora se recuerda junto a grandes estrellas con las que compartió durante más de 6 décadas. Zenaida Armentero, que es Premio Nacional de la Danza, había que oírla a ella cantar, no bailar. Yo siempre he dicho que ella cantaba y recreaba la danza. Y bueno, todo el mundo era una unión de dos elementos escénicos muy fuertes. Yo he bailado con todas las divas del folclore nacional, yo hice partner con ella, incluyendo a Sonia Calero. Johannes García, Premio Nacional de la Danza 2020, ha fundado una veintena de compañías en Cuba y el extranjero. Durante 3 décadas fue primer bailarín del folclórico nacional. En septiembre de 1992 creó la Compañía de Danzas Tradicionales de Cuba, JJ. Ahora, cuando el almanaque indica que han pasado 76 páginas, evoca su labor como pedagogo e investigador, la impronta que dejó en él la campaña de alfabetización y la suerte de haber tenido excelentes maestros. Me enseñó a hacer coreografía después de haber hecho 20 disparates de coreografía. Alberto Alonso me esculpió a mí Santiago Alfonso cuando entró al Folclórico Nacional de Cuba. Luis Trápaga, que ya nadie habla de ese gran bailarín que hizo época en Cuba y fuera de Cuba. Estuvo en el Folclórico Nacional y cuando él empezó a ver, me distinguió también y yo bailé muchas cosas. La obra del artista del lente Santos Toledo muestra en imágenes la existencia de quien trascendió como el Changó de Cuba por sus brillantes ejecuciones danzarias inspiradas en uno de los dioses del panteón yoruba. Las fotos recrean la existencia de un hombre que se entregó a la cultura por amor a Cuba. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Ahora les propongo contenidos sobre música. En Pinar del Río, la promotora del Festival Internacional La Guarapachanga, la cantautora Miriela Mijares, protagonizó la jornada más reciente del encuentro. A la velada asistieron las máximas autoridades del territorio. Con el acompañamiento instrumental de su agrupación Estilo Propio, la reconocida cantante, junto a voces del pentagrama pinareño, tocó la sensibilidad del público con una notoria excelencia interpretativa. Desde que se me ocurrió hacerlo, por primera vez en 8 años de este festival, es que hago mi primera presentación, porque es cuando tenía que ser, no podía ser en otro momento, este era su momento. Siempre pensé
en hacerlo así, en hacerlo con las mejores voces, o los que considero de las mejores voces de esta provincia, pero significa también, como decía, las primeras veces, es la primera vez en toda mi vida profesional que se cantan mis canciones en un espectáculo una detrás de la otra. Figuras de renombre en el ámbito musical cubano e internacional como José María Vitier y Pancho Amat acompañaron a los asistentes a esta presentación que selló una jornada de intercambios, talleres, conferencias de expertos y conocedores de la musicología. Desde Pinar del Río, José Carlos López Arteaga, Canal Cubano de Noticias. La edición camagüeyana del Festival Boleros de Oro se celebró en el Teatro Avellaneda de la ciudad de Camagüey. Nuestra corresponsal en territorio agramontino nos cuenta más. La interpretación de boleros corrobora una vez más el arraigo y preferencia de un género declarado Patrimonio Cultural de la Nación, que goza de preferencia y tiene sus seguidores. Solistas del territorio e invitados ofrecieron sus melodías en el Teatro Avellaneda de Camagüey durante las jornadas del Festival Boleros de Oro. Entre ellos, el cantante Héctor Telles, con una carrera artística de más de 50 años, quien como intérprete y compositor ha dejado grabadas obras importantes en el cancionero. El encuentro, organizado por el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, también incluyó un concurso de interpretación. El jurado, integrado por personalidades de la música y la cultura lugareñas, otorgó el primer premio compartido a Giselle López y Gerardín Gallardo, además de otros reconocimientos y menciones. El Festival Boleros de Oro se celebró en el contexto del aniversario 62 de la fundación de la UNIAT en la provincia. Tiene como principal intención mantener vivo un género que expresa alegrías, pasiones y tristezas, que es tan popular como romántico. En Camagüey, Aimee Amarigós, Canal Cubano de Noticias. Así cerramos este acercamiento al panorama cultural. Excelente fin de semana. Muchísimas gracias a ti, Leandri. Y un acto conmemorativo por el aniversario 47 del horrendo crimen de Barbados tuvo lugar en la Casa del Alba Cultural, aquí en La Habana. La actividad estuvo organizada por la Embajada de Guyana en Cuba, o el Cuerpo Diplomático de Países Miembros del CARICOM, así como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El acto por el aniversario 47 del crimen de Barbados en la Casa del Alba fue el escenario para recordar y denunciar. Esto es parte de nuestra historia. No podemos desestimarla. Es nuestro deber. Hemos estado aquí para conmemorar esa fecha, para recordar el compromiso también de que esta zona de América Latina y el Caribe se mantenga como zona de paz y para denunciar la historia del uso del terrorismo contra Cuba, que es actual, que lo hemos vivido en los últimos días, y para denunciar también un acto de hostilidad criminal contra nuestro país, que es el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. El año pasado, durante la cumbre CARICOM-Cuba, se decidió que el 6 de octubre se convirtiera para siempre en el Día CARICOM-Cuba contra el terrorismo. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Palabras que hoy continúan estremeciendo, las que nunca podrá olvidar la familia del embajador de Guyana en Cuba, quien compartió con nosotros el dolor de haber perdido a un ser querido que viajaba en ese avión. Los padres de mi cuñado nunca lograron cerrar el dolor. Todas las tardes se iban al balcón a mirar hacia afuera con la esperanza de que su hijo regresara. Ellos seguían creyendo que él seguía vivo y que algún día regresaría a casa. El padre empezó a tomar cada vez más. La madre lloraba todas las noches. Al final nunca lograron reconciliarse con la pérdida de su hijo. Y nos sentimos siempre profundamente entristecidos por ello. Pero como usted sabe, la muerte es final.
En esta conmemoración fue presentada la expo fotográfica del fotoreportero Ismael Francisco de Cuba Debate, quien durante coberturas en momentos históricos de homenaje a las víctimas de Barbados y de denuncia al acto terrorista, captó el dolor que no pasa y la necesaria justicia que se impone. Niurka Damaris, Canal Cubano de Noticias. Y con este material que recuerda aquel acto genocida y también a los muertos de aquella masacre, nos despedimos. Tengan todos muy buen fin de semana y muy buenas tardes. ¿Es usted de los que prefiere ahorrar tiempo y dinero? Puede realizar el pago de todos los tributos mediante canales electrónicos. Es muy fácil. Llame a Telebanca o utilice Transfer Móvil. Elija la forma de pago por vector fiscal si es contribuyente o por carnet de identidad si el pago es eventual. Aporte ágil y seguro. Valergen, vacunas desarrolladas por el Centro Nacional de Biopreparados, efectivas en el tratamiento de pacientes con asma alérgica sensibilizados a los ácaros del polvo doméstico. La inmunoterapia es eficaz con respecto al empleo exclusivo de tratamiento farmacológico convencional. Tanto por la vía sublingual como por la inyectable, el esquema de dosis puede ser adaptado a cada paciente en dependencia de su sensibilidad